Hola mis amados, como siempre es un motivo de alegría poder saludarlos en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios nos ha unido en su cuerpo, somos miembros de todo su ser, sobre todo de su espíritu, ya que fuimos nacidos por el espíritu y engendrados en Cristo Jesús nuestro Señor. Somos una familia, somos hermanos, miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que te saludamos en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que es nueva en este día de poder vivir, alabar y bendecir su grandísimo nombre, y también por comunicarnos a través de este medio. Damos gracias al Señor porque nos ha traído hasta aquí en esta crisis que vive la humanidad, y por consiguiente nosotros como personas, como familias, como ciudadanos, pero también como iglesia de Cristo, ya que la iglesia está pagando el precio también en esta situación. Así que siempre es un motivo de regocijo, alabar al Señor y estar en comunicación con ustedes, que son mis hermanos. Gracias sean dadas a Dios en esta ocasión. Dios ha sido fiel, nos ha conducido hasta aquí, y a pesar de que estamos dispersos, cada uno de nosotros en los hogares, en los trabajos, salvo algunos que se conocen y se comunican, pero en espíritu estamos juntos y unidos. Orando, hay un llamado a la oración. Este es un momento para que la iglesia esté en comunión directa con la presencia del Señor, con los oídos de nuestro Padre. La humanidad necesita la oración de la iglesia. Los hombres, especialmente los que dirigen las naciones, están acostumbrados a depender de sus habilidades, de su experiencia, también de su destreza, de los recursos humanos, que son muy relativos y muy limitados. Así que, aunque ellos tienen su orgullo y su prepotencia, son débiles, especialmente cuando tienen que luchar con una situación como esta, que está fuera del alcance de ellos. Solamente el soberano Dios del universo sabe todas las cosas y puede todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Ese justamente es el motivo por el cual nosotros estamos confiados, porque Dios está de nuestra parte y con Dios somos mayoría. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, nuestro guía es el Santo de Israel, el que prometió guiarnos más allá de la muerte. Está con nosotros y no se dormirá. Él no duerme, Él es eterno. Por eso la iglesia está confiada. Pero nosotros somos la embajada del reino de Dios en la tierra. Somos los embajadores del Señor. Por consiguiente, tenemos que vivir como es digno de Dios, viviendo piamente, dando un testimonio y no siendo indiferentes o apáticos a lo que está sucediendo. Justamente esa es la causa principal por la cual estamos en este mundo, para practicar el amor de Cristo. Es el testimonio más poderoso a favor del Evangelio. Es la compasión de Jesús. Ese espíritu bondadoso que aprendimos del Señor, de sentir de acuerdo a la necesidad de aquellos que se sienten oprimidos y que carecen de lo básico en la vida, especialmente en este tiempo de crisis. Hay personas que han perdido sus trabajos, otros la salud, otros a seres queridos. Esto es como una batalla. Me viene a la memoria un incidente histórico cuando terminó la famosa batalla de Waterloo, que fue entre los ingleses y los franceses. El duque de Wellington
fue el que ganó esa batalla. Y el duque dijo algo muy importante cuando terminó la batalla. Él pudo vencer a Napoleón, el emperador de los franceses, un hombre que era muy diestro en las guerras. Y lo estaban felicitando sus generales y su gente. Y él dijo una frase que lo inmortalizó. El duque dijo: yo nunca he perdido una batalla, pero nunca he ganado una pagando un precio tan elevado, la pérdida de amigos entrañables. En toda guerra hay pérdida. Hemos perdido amigos, hemos perdido seres queridos y hay dolor en los corazones, no solamente de las personas inconversas, sino la muerte nos ha tocado de cerca. Y sentimos con nuestros hermanos, de la misma manera, sentimos padecimiento de aquellos que, aunque no conocen al Señor, son hijos de Dios también por creación. Dios nos llamó, amados, a orar, a gemir, a clamar, porque ese tiempo fue anunciado por el Señor. Y es una prueba para los reyes de la tierra, para el resto de la humanidad, pero también para la iglesia. La iglesia tiene un desafío muy grande. Y justamente este es un panorama creado por el Señor para que la iglesia pueda asumir su responsabilidad, tomar con seriedad su rol, su papel histórico y profético como sal de la tierra, como luz del mundo. He dicho varias veces que vivir una experiencia como esta y no ser consecuentes, mis amados, es ser insensato, no ser sabios. Así que Dios requiere mucho de nosotros en un tiempo como este. Es una costumbre humana el aclimatarse, el adaptarse. Pasan los meses, escuchamos noticias iguales o noticias peores, y llega un momento que uno se acostumbra, perdemos la sensibilidad, y eso es muy peligroso. Olvidamos el propósito, el plan de Dios. Y por eso el Espíritu Santo cada semana nos reitera, enfatiza, nos llama la atención, nos insta, nos amonesta y nos recuerda cuál es nuestro papel, nuestra responsabilidad en un tiempo como este tiempo. Así que, mis amados, si no pueden hacer otra cosa, hagan lo más importante: orar. Oren por el presidente de esta nación. Aunque ustedes no estén de acuerdo con su política y con sus formas, Dios nos mandó a orar por los que están en autoridad. No solamente el presidente, los gobernadores de los estados, los alcaldes, en fin, todos los que presiden, las policías de los estados. Oremos por las autoridades para que haya paz, haya armonía y para que Dios en el juicio se acuerde de la misericordia y deje penetrar su luz y pueda intervenir a favor de los hijos de los hombres. Tenemos que sentir como Dios siente. Muchas veces, debido a la ingratitud de los hombres, la dureza del corazón, también nos endurecemos nosotros y llegamos a desear juicios para la gente. Se nos nace en nosotros un espíritu vengativo, queremos retribuir, pagar a aquellos que blasfeman el nombre del Señor, pero no debiéramos de olvidar que nuestro Dios es misericordioso. Dios hizo un pacto con Noé de guardar y preservar a la humanidad. Aquel sacrificio que hizo el patriarca después que terminó el diluvio, que salió del arca,
que fue agradable delante del Señor, hizo que el Señor, agradado, prometiese a Noé guardar a la humanidad. Cuánto más a Jesús, quien murió por cada uno de los seres humanos. Mis amados, los caminos de Dios son justos y son perfectos. Yo no conozco la inmensidad ni las dimensiones del amor que excede a todo conocimiento. Pero ya caminando con Dios 50 años, conociendo los ejemplos de las Escrituras, puedo saber y entender que nuestro Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Es asombrosa la misericordia de Dios. Acuérdense que la humanidad, cada ser humano tiene el aliento que salió de su boca. Dios estima, valora ese aliento. Cuando Él sopló sobre Adán y por consiguiente todo ser humano, como dice Job, ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre y el soplo del omnipotente lo hace que entienda. Todo ser humano tiene el soplo de Dios. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si Dios estuvo dispuesto a dar a su Hijo por cada ser humano, imagínense ustedes si después de entregar a su Hijo y pagar un precio inmensurable por salvar a la humanidad, ¿no tendrá Dios misericordia? A veces decimos, yo he dicho, Dios mismo ha pasado ya 20 siglos desde que Jesús dijo, vengo en breve, dice el Apocalipsis, vengo pronto, vendré. Han pasado 20 siglos y Cristo no ha venido. Pero Pedro dice que Dios no tarda su promesa, como algunos piensan que es así, sino que Él es paciente y justo, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que la paciencia y la misericordia del Señor es un pensamiento inefable. Nadie puede entender ese amor que excede a todo conocimiento. Creo que nosotros también debiéramos de pedir a Dios esa compasión que tenía Jesús. En los evangelios varias veces dice, viendo Jesús, por ejemplo, a las multitudes como ovejas sin pastor, se conmovió en espíritu. Jesús estaba pendiente a las necesidades del hombre. Se sentía responsable delante de Dios por cada miembro de la familia humana. Jesús fue al cielo, realizó ya su obra redentora, está terminando su obra de expiación a la diestra del Padre. Mandó al Espíritu Santo para que velase y cuidase por el logro redentor de su obra salvífica. Así que la inversión de Dios es inefable. Nadie puede decir. Indecible es lo que Dios ha invertido en la vida del hombre. Por eso Dios tiene un día para hacer las cosas. Y un día viene el juicio y la gracia va a terminar. Eso lo sabemos. Pero antes que se cierre la puerta de la gracia, Dios va a lograr alcanzar el último que tiene que entrar al reino de los cielos, el último de los elegidos. Y mientras tanto, da un tiempo de gracia para que los hombres no tengan ninguna excusa el día del juicio. Así que un día, aún los perdidos tendrán que decir, justos y verdaderos son tus juicios, Rey de los santos. Yo quiero y le pido al Señor tener el sentir de Jesús, la compasión. Yo tengo un llamado y un ministerio profético, y como profeta el celo de Dios está latente en mí, reside en mí. Pero yo doy gracias a Dios que también me hizo un pastor, porque Jesús era profeta y también era pastor. Y esos dos ministerios se crean un balance. Diríamos que el profeta representa la justicia de Dios y el pastor la misericordia. Y dice
que con misericordia y verdad se corrige el pecado. El profeta habla de la verdad, de la justicia, la reclama, la pide, porque es un llamado de Dios. Representa el sentir del corazón del juez del universo, el Dios justo y perfecto, que ama la verdad hasta lo íntimo y que sus caminos son caminos de justicia, como dice el profeta. El cimiento de su trono es la justicia, la verdad los rodea, y los profetas fuimos llamados a llevar al pueblo a la verdad, a vivir la justicia y la santidad de Dios. El pastor tiene la ternura de la misericordia de Dios, tiene el bálsamo de Dios. Y por eso esos dos ministerios se complementan, así como la verdad y la misericordia. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Y Dios, tenemos que tener ese sentir, ese balance que hay en la persona del santo. Y Dios es un Dios de verdad, es un Dios de justicia, pero es un Dios de misericordia también. Y como Él es perfecto y ambos atributos en Él son de la misma manera perfectos, pues yo veo que Dios va a hacer una obra tan armoniosa, tan eficaz, tan perfecta, que aún los perdidos tendrán que tirarse a sus pies y reconocer y decir: si no estoy en el cielo, si me perdí, si fui condenado al infierno, la culpa ha sido mía, porque el Dios justo y bueno envió desde el cielo a su Hijo, movilizó todo el cielo para salvarme, envió al Hijo, envió al Espíritu Santo, envió a sus profetas, envió la verdad, me iluminó con la gloria del Evangelio, pero no escuché la voz del Señor. Como dijo el Señor, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nadie se pierde por ser pecador. Nadie. ¿Saben por qué? Porque Jesús murió para destruir el pecado. Nadie se va a perder por estar enfermo por el pecado. La condenación es porque Dios en Cristo Jesús elaboró una medicina en la cruz del Calvario a través del antídoto que es su sangre para salvarnos, y el hombre no quiere tomarse la medicina. Así que la condenación está no en estar enfermo por el pecado, sino en no querer tomarse la medicina. Pero cuando se cierre el tiempo de la gracia, todos vamos a tener que decir: si Dios cerró la gracia en este tiempo, entonces su kairos, su tiempo es perfecto, su obra está terminada, ya no hay más que hacer. Es como el Señor dice en Isaías capítulo 5, cuando habla de Israel y habla de la viña: yo planté una viña y yo puse un vallado, yo la cerqué, yo la cuidé, podé, hice mi trabajo. Y al final, en vez de tener uvas naturales, buenas, ricas, deliciosas, lo que estoy cosechando es uvas silvestres. ¿Qué ha sucedido con mi viña? Y Dios dice: ¿qué puedo yo hacer más de lo que he hecho en mi viña? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Y el día del juicio se va a escuchar esa voz de Dios: ¿qué más puedo yo hacer? ¿Qué más pude hacer? Miren, Dios es omnipotente y es omnisciente. Pero si tú le dices a Dios hoy: Señor, haz algo más por mí, el Dios que todo lo puede te va a decir: no puedo hacer más por ti. Yo que todo lo puedo, no puedo hacer más por ti. ¿Por qué? Porque ya yo lo hice todo. Me di a mí mismo en la vida de mi hijo. Por el Hijo di a mi espíritu.
Por el Hijo di mi vida, porque la vida eterna es la misma vida de Dios que nos dio en el Hijo. Todo lo de Dios nos ha sido concedido. Como dice la Escritura, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Así que hemos sido enriquecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Así que Dios espera que nosotros tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús con relación a las vidas perdidas, que tengamos esa compasión. Que Dios nos dé ese espíritu de intercesión que tenía Samuel, que oró por el rey Saúl, hasta que Dios tuvo que decirle, ya basta, no ores más por Saúl, porque yo lo he desechado. Tenemos que llegar a ese límite de orar y orar y orar y orar, mis amados. Dios dijo que esto que está sucediendo va a ser como un efecto dominó, que una cosa traerá la otra cosa. Y Dios ha reiterado, ha enfatizado eso. Las noticias están comprobando lo que Dios ha dicho. Y entiendo porque desde que comenzó esta situación, yo sigo mirando en el reloj el 9:11. Dios me hace verlo constantemente, me hace mirar el reloj de pulsera, el móvil o celular, de los aquí en los enseres que hay aquí en la casa, en microondas, etcétera, la estufa, o, el televisor, donde quiera me hace ver el reloj, y es increíble cómo me sale el 9:11. Y parece un minuto interminable, porque a veces salgo corriendo con el reloj, enseñándolo a mi esposa, y vengo de una habitación corriendo a la otra, y duro un rato enseñándole, y no termina el 9:11. Y digo, Dios mío, esto parece que va a seguir. Y se puede empeorar con muchas cosas, como ha pasado con violencia, la economía y muchas otras cosas. Ahora, no necesariamente tiene que ser así. Si la iglesia intercede y da el grado de intercesión, Dios puede tener misericordia. Aunque ya el plan de Dios está trazado, pero Dios, como no lo revela, Él no revela todas las cosas, puede ser que esté contemplado en su plan que haya determinado que por la oración de la iglesia Él puede cambiar las cosas. Como no sabemos los caminos del Señor, el Señor espera, mis amados, que nosotros estemos en íntima comunión con Él para no perdernos en el camino. Yo pido al Señor cada día en mi corazón, digo, Señor, ayúdame, porque somos humanos. Somos humanos. Y uno se acostumbra, muchos todavía están en las casas, otros ya han comenzado a trabajar y han comenzado la rutina, y esto sigue. Y el hecho de que esta no sea la plaga final, si esta no es la plaga final, vamos a decir, bueno, una crisis más de tantas que ha vivido la humanidad desde siempre. Pero nada que sucede, mis amados, absolutamente nada que sucede, nada, podemos subestimar lo que sucede, porque todo viene de Dios, sea una cosa o sea la otra. Por ejemplo, yo tengo aquí, Dios me hizo ir a Eclesiastés, y voy a compartir una palabra con ustedes del libro de Eclesiastés. En Eclesiastés, capítulo 1, los versos del 12 hasta el 15, Salomón dice lo siguiente: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Y dice,
Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no se puede contarse, o no se puede contar. O sea, la otra versión dice, lo que falta no se puede contar. Quiere decir, miren este versículo, lo torcido del hombre no se puede enderezar. Y lo incompleto, o sea, lo que falta no se puede contar. Usted no puede contar algo que no está, falta, no se puede contar. Y está hablando aquí de las obras del hombre. Y Salomón dice que él se dedicó a inquirir, a indagar acerca de las obras del hombre. Dice que debido a que las obras de los hombres están torcidas, no se pueden enderezar. Hay cosas en la vida de los hombres que no se pueden enderezar. Decisiones que uno toma que dice, ya no hay un punto de retorno, ya yo no puedo regresar. El pecado, por ejemplo, el hombre no puede enderezar la senda del pecado. Tuvo que venir Jesús. Tuvo Dios que enderezar. Dios puede intervenir en la vida del hombre y enderezar lo torcido del hombre, pero el hombre por sí mismo, por medio de su capacidad, no puede enderezar sus caminos, sus obras torcidas. Y la razón por la cual no se puede indagar, inquirir en las obras de los hombres, porque es vanidad hacerlo, es vano, es inútil tratar de entender o enderezar lo que está torcido, porque el hombre no puede enderezar lo que está torcido. Pero ese pensamiento me llevó a otro pensamiento que aparece en el mismo libro de Eclesiastés, pero en el capítulo 7. Y voy a juntar los textos y luego voy a armonizar. Por ejemplo, aquí en el capítulo 7, versículo 10, dice, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Noten ustedes, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Eso es bien humano, comparar los tiempos pasados con el tiempo presente. Yo recuerdo cuando yo era niño que decían que el gobierno anterior era mejor, o que hace 30 años hubo un presidente que hizo milagros en la economía. Y en ese tiempo había trabajo, y en ese tiempo vivíamos de esta manera o de aquella manera. Y siempre estamos añorando y quejándonos del tiempo presente. Y comparándolo, eso no es sabio. Glorificamos siempre el pasado y buscamos faltas al presente. Y vivimos descontentos con el presente. Y no sabemos que eso no es bueno, no es sabio, no es inteligente y muchas veces puede ofender a Dios. Porque en último análisis, tanto el pasado, el presente como el futuro, en último pensamiento ya, como digo yo siempre, en el último análisis, Dios tiene el gobierno, el control de todas las cosas, sea buena o sea mala. Cuando digo mala no me refiero a lo pecaminoso, sino a lo que el hombre llama malo porque tiene que sufrir una crisis o una adversidad. Así que no es sabio, según Salomón, comparar los tiempos pasados y quejarnos del presente. Si tú eres uno de los que hace las comparaciones, glorifica el pasado y te quejas del presente, déjame decirte que no solamente tú has hecho esto, casi todos los seres humanos hemos cometido ese error. Por ejemplo, el profeta, el patriarca Job, que vivió una crisis como pocas personas han vivido. Yo creo que después de Jesús nadie ha sufrido como Job. Y Job solía hacer eso. Pensar en los tiempos pasados como mejores
que el presente. Miren ustedes aquí lo que dice en el capítulo 29, Job dice, ¿quién me volviese como en los meses pasados? Como en los días en que Dios me guardaba. Él añoraba, deseaba ver esos días. Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, el bienestar, la gracia estaba con él. Y cuya luz, dice, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Y sigue diciendo, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, o sea, sobre mi casa. Cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Los jóvenes me veían y se escondían por el respeto que sentían por él. Y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras y ponían la mano sobre su boca cuando pasaba Job, de tanto respeto que tenía por su persona. La voz de los príncipes se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado y los ojos que me veían me daban testimonio. Oigan esto. Fíjense cómo el patriarca pensaba en esos años gloriosos donde su lámpara iluminaba su tienda, su casa, y disfrutaba del favor de Dios. Todos sabemos la historia, cómo Dios en un solo día destruyó todos sus bienes, sus hijos, sus haciendas, sus siervos, su salud, en fin, acabó con todo. Y todo fue destruido en un solo día. Dice que cuando vinieron los mensajeros, apenas terminaba uno de dar el mensaje y llegaba el otro. ¿Cómo él no iba a pensar en esos tiempos, cuando él estaba viviendo una calamidad indecible en su presente? Todos nosotros, amados, hemos hecho lo mismo. Y yo estoy seguro que en un tiempo como este de pandemia hemos pensado, hemos meditado. La Biblia habla de las dos cosas. Habla de mirar hacia atrás para ver los años de la diestra del Altísimo. Si miramos hacia atrás para mirar lo bueno que Dios fue con nosotros en los años pasados, eso es saludable espiritualmente. Pero mirar el pasado para quejarnos del presente no es ni sabio ni agrada tampoco a Dios. Van a ver por qué. Volvamos otra vez al libro de Eclesiastés. Y miremos los versículos que siguen. Estoy leyendo en el capítulo 7 de Eclesiastés. Vuelvo y leo el versículo 10 para darle secuencia a los pensamientos. Dice, nunca digas, dice el sabio, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Dice aquí que no es sabio hacer eso. Ahora, miren lo que dice el versículo 13. Dice, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él ha torcido? Mira es considera la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Y miren lo que dice el 14. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. ¿Y qué es lo que tenemos que considerar? Dice, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Quiere decir que el consejo es, gocémonos cuando estemos disfrutando del bien y tengamos una actitud de paciencia y de gratitud y de valentía y de entereza en la adversidad,
Porque ambas cosas, tanto el bien como la adversidad, son obras de Dios. Y miren, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Nadie puede enderezar lo que Dios ha torcido. Este tiempo de pandemia es un tiempo donde Dios ha torcido algo. Dios ha intervenido para torcer los caminos del hombre. Ha creado la adversidad. No es sabio ahora murmurar a Dios, porque saben ustedes, amados, como he dicho en otras ocasiones, las quejas no son más que murmuraciones contra Dios. ¿Saben por qué? Porque el capitán, el dueño de nuestras vidas, el que prometió guiarnos siempre, es el Señor. Cuando Israel en el desierto se quejaba y decía, atribuyéndole despropósito a Dios, nos sacaste al desierto para matarnos, juzgando mal a Dios, juzgando la intención y el motivo de Dios, cuando los pensamientos de Dios para con nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Estaban juzgando la intención de Dios. Y es muy peligroso. Vuelvo y repito, no es lo mismo mirar hacia atrás para dar gracias a Dios y usar la manera misericordiosa en la cual Dios nos asistió en el pasado para tener fe en el presente de que Dios es fiel, de que Él guarda su verdad, de que Él no cambia. Eso glorifica al Señor, como le pasó al salmista Asaf, que comenzó a quejarse. Ya tú no sales con nuestros ejércitos, ya tú dejaste de tener misericordia. Mira, los impíos florecen, todas las cosas en sus manos prosperan, no vale la pena ser justo. Y se quejaba, dice, hasta que yo fui a la casa de Dios, me di cuenta cuál es el fin de los impíos. Pero un momento reflexiona y dice, enfermedad mía es esta, o sea, quejarme. ¿Por qué quejarnos si no vamos a enderezar los caminos que Dios ha torcido? En el capítulo 1 habla de que el hombre no puede enderezar sus caminos torcidos. Y aplicamos lo que dice el versículo 12, 1:12, que Salomón decía que se dedicó a inquirir, a indagar acerca de eso. Y dice, es vano, es vanidad, porque todos los caminos del hombre son torcidos. Y nadie puede enderezar los caminos de los torcidos. Ahora, cuando es Dios el que tuerce, la historia es diferente. El hombre, con su propia capacidad, no puede enderezar sus caminos torcidos. Pero tampoco podemos enderezar los caminos que el mismo Dios ha torcido en su soberana voluntad para lograr un propósito. Porque aquí hay un consejo y dice, gocémonos en el bien y tengamos una actitud igual en la adversidad. Como dice la palabra, dando gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ningún lugar es bueno ni es malo. Lo que determina que un lugar sea bueno o sea malo es que Dios esté con nosotros. Si Dios está con nosotros, todo lugar es bueno. Todo lugar es bueno si Dios está con nosotros. Entonces, ningún tiempo es malo si Dios está con nosotros, aunque sea un tiempo de adversidad. Aquí dice que nadie puede enderezar lo que Dios ha torcido y que en el bien nos gocemos y que consideremos en el día de la adversidad que Dios fue el que hizo todo esto.
todo procede de Dios. Mis amados, ustedes han escuchado en nuestra predicación hasta el cansancio esta manera de pensar, que es la manera revelada en la Escritura. Pero tristemente, si ustedes hacen un examen y evalúan el pensamiento de la iglesia de Cristo hoy, se van a percatar de lo lejos que están los pensamientos de los hijos de Dios con relación a lo que está sucediendo. Se lo atribuyen a la casualidad, como algo fortuito, una circunstancia cualquiera, un accidente. Este virus brotó por un accidente. Algunos piensan que fue un error en un laboratorio en China. Hasta pueden descubrir cómo se originó. Eso no significa que la mano soberana de Dios no esté en eso. Dice la palabra, ¿acaso pasa algo, sea bueno, sea malo, que Dios no lo haya permitido? Eso es lo que dice acá. Aquí hay sabiduría. Aquí hay sabiduría. La sabiduría es, no tratemos de enderezar los caminos torcidos del hombre, ni tampoco sería bueno inquirir e indagar en algo que es vano e inútil, como dice el capítulo 1. Pero aquí habla de los caminos o las circunstancias o los eventos que Dios tuerce. Ese fue el consejo de Gamaliel al Sanedrín con relación a los apóstoles, a Pedro y a Juan, que ellos querían matarlos. Y él se levantó con sabiduría y dijo, en tal tiempo se levantó Teudas, se levantó Judas, se levantó fulano. Y ellos fracasaron. Si este camino que nos exponen estos hombres es de Dios, ustedes no podrán detenerlo, no sea que ustedes estén luchando contra Dios. Ahora sí, si no es de Dios, tampoco hay que preocuparse, eso se va a deshacer. Mucha sabiduría, mucha sabiduría. Si nosotros siguiéramos hoy el consejo de la Escritura, mis amados, no viviéramos en zozobra, en inseguridad, en desaliento. Todo lo contrario. Viviéramos enfocados en Dios, dando gracias. Naturalmente, ¿cómo podemos reconciliar el pensamiento de vivir en paz y en tranquilidad con acciones de gracia en nuestra boca en este tiempo? Con lo que dije al principio, de no ser apáticos, de no ser indiferentes. Bueno, la respuesta es tener una actitud de servicio y de ayuda y de compasión. Porque si Dios crea circunstancias adversas, mis amados, no es para mal, sino para bien. Si Dios usa la adversidad para crear necesidad, como ha dicho, para hacer que el hombre se detenga en su rápida marcha hacia la nada, y Dios quiere meterse en el camino del hombre para decir, para acá, el camino por el cual andas es un camino de muerte, mírame a mí para que seas salvado, endereza tus caminos. Si Dios interviene, es para bien. Si Dios no interviene, también es para bien. Si Dios castiga, es para bien. Si Dios tiene misericordia, también es para bien. Todas las obras de Jehová son misericordia y verdad. Todos sus caminos son de esa misma manera. Él es Padre y Padre perfecto. Él tiene una vara y un cayado. Con una disciplina y con la otra Él rescata, Él salva, Él asiste a sus ovejas. Mis amados, si conociéramos a Dios y camináramos en armonía con Él, en intimidad, vamos a lograr no desorientarnos. Porque yo entiendo, nosotros podemos conocer la verdad por muchos años y conocer a Dios por muchos años. Pero
Cuando estamos turbados, por la razón que sea, estamos ocupados y perdemos la comunión con el Señor, en un momento donde Dios espera que actuemos consecuentemente de acuerdo a la luz que hemos recibido, en ese momento, mis amados, que Dios espera que nosotros actuemos como es debido, podemos avergonzar a Dios. ¿Saben por qué? Por perder el norte, perder el propósito, quitar la vista de donde tenemos que tenerla. Miren el hombre que era Elías, el hombre de fe, el hombre de valor, el hombre de autoridad. Sin embargo, llegó un momento que se desesperó, se angustió, se deprimió tanto que se deseó la muerte, se turbó, que Dios tuvo que asistirlo. ¿Y de qué manera? Preguntarle, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí en esa condición? Y él se quejaba, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han matado a los profetas. Ahora sirven a los Baales, te han dejado a ti, han matado a los profetas, y el único que queda soy yo y procuran matarme. Y todo lo que estaba diciendo era verdad. Y estaba sintiendo celo por Dios, y estaba preocupado por la actitud rebelde y obstinada de Israel frente a la misericordia de Dios. Pero Dios no le aplaudió. Dios no le dijo, bravo, Elías, qué bien, me gusta que tú sientes como yo, tú tienes carga por mi obra, tú estás preocupado por lo mío. ¿Qué hombre eres tú, Elías? Dice, no, ¿qué haces ahí lamentándote? ¿Tú crees que Acab, Jezabel y su mujer, con su plan han matado a todos los profetas? Pueden hacer lo que quieran. Si ellos matan a todos, yo voy a suscitar a 7,000 que no han doblado rodillas a Baal. Es más, levántate de ahí. Y habló y le dio 3 espadas. Dice, mira, voy a destruir la casa de Acab. Ve, úngeme a Jehú como rey de Israel, a Hazael, rey de Siria, y úngete a Eliseo para que sea profeta en lugar tuyo. Y eso, y si escapa, si la casa de Acab escapa de la espada de Jehú, la alcanzará la espada del rey de Siria, Hazael. Y si todavía escapara la espada del profeta Eliseo, va a alcanzar a la casa de Acab. En otras palabras, tengo poder sobre el rey de Israel. Tengo poder sobre el rey sobre los reyes de las naciones. Tengo poder también profético para usar a mis hombres para lograr mi propósito. Mis amados, el trono de Dios no tiene ruedas. El trono de Dios no se mueve, es eternamente estable. El Señor se mueve, pero su trono, que es su gobierno, el cimiento de su trono es estable. A Dios nadie lo mueve, su consejo permanece para siempre. Cuando nosotros nos turbamos es porque hemos perdido la fe en Él y en su palabra. Es porque cegados por las circunstancias, por perder la comunión, por perder la relación, por escuchar voces, que en este tiempo se escuchan muchas voces. En la palabra está llena de ejemplos de personas que escucharon voces, que no escucharon a Dios. Este es un momento, mis amados, donde nuestros oídos deben estar prestos solamente para escuchar una sola voz, la voz de Dios. Una sola voz, la de Dios. Y usar el conocimiento de Dios que hemos adquirido por años, porque hemos invertido toda nuestra vida conociendo a Dios. Y para este tiempo nos llamó Dios. Y cuando vienen esas circunstancias que nuestra fe es probada y nuestra relación con Dios y nuestra lealtad a Dios y a su palabra es probada, es en este tiempo, mis amados, que nosotros podemos glorificar al Señor y salir airosos y triunfantes. Por eso el Señor en su misericordia nos manda a velar, a orar.
a enfocarnos, a no dejarnos absorber ni ahogar por los afanes de este mundo, los engaños de las riquezas y las demás cosas. Este tiempo requiere atención. Este tiempo requiere, mis amados, requiere valentía, paciencia, perseverancia, una actitud de acción de gracias. El mundo no nos va a entender, porque el mundo juzga y dice, pero serán indiferentes, apáticos. ¿Por qué actúan de esa manera? No parecemos humanos cuando frente a las circunstancias humanas actuamos como si fuéramos divinos. Somos divinos en el sentido de que nuestro Padre es el divino, de que nacimos del divino, de que nuestros pensamientos son los pensamientos del divino, que los caminos que hemos aprendido, por los cuales andamos, son los caminos del divino, que aunque vivimos en este mundo, no somos este mundo, y aunque cumplimos consecuentemente con todo lo que es humano, nosotros tenemos la mente de Cristo y tenemos los ojos en Jesús y buscamos las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Por eso no andamos turbados, ni avergonzados, ni vencidos. Siempre tenemos una actitud de gozo, de alegría, de festejo, de celebración. Podemos estar sangrando internamente con el dolor más punzante, más agudo, y tener una actitud de sonrisa, de acción de gracias, de serenidad, de paz, de reposo, de control sobre la situación. Eso no viene por medio de una filosofía o una manera vana de pensar. Eso se gesta y se origina solamente cuando Dios obra en nosotros. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, en mí tendréis paz, confiad, yo he vencido al mundo. El Salmo dice, muchos son los males del justo, pero de todos ellos le librará Jehová. Qué hermoso, así vivieron los santos en el pasado. No es nada que sea imposible. Jesús durmió en la tormenta, caminó sobre la tormenta. Y eso espera de nosotros, que podamos dormir tranquilamente durante la tormenta y caminar sobre ella. Porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Ninguna circunstancia se puede comparar con nuestro Dios. Los recursos de la fe son tan poderosos que todavía no se ha suscitado una situación que haya podido vencer la fe que nos dio el Señor Jesucristo. Cuando los que son de la fe han sido vencidos, acondicionados, turbados, en medio de una prueba, es porque han escondido la fe, porque se han descuidado. Pero la Biblia dice que nuestra fe ha vencido al mundo. Tenemos un recurso que el mundo no tiene. Como dice Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, el mundo no la tiene, por eso no la puede dar. Yo os la doy. Mis amados, que no se llene nuestro corazón de ansiedad. Dejemos el pensamiento de estar comparando. Oh, también que yo estaba, también que me fue, como vieron el pensamiento de Job. ¿Quién en la humanidad no extraña los años buenos en tiempo de los días angustiosos? Es humano. Pero justamente para vencer lo humano está lo divino. Y el pensamiento que comparto contigo es el pensamiento divino de la palabra. Y el Señor en la sabiduría nos habla y dice, no es sabio tratar de enderezar los caminos torcidos del hombre. Tampoco es sabio tratar de enderezar los caminos que el Señor tuerce.
Lo sabio es disfrutar del bien cuando el Señor nos lo regala, y en la adversidad tener la misma actitud, sabiendo que tanto una cosa como la otra proceden de Dios. En el tiempo pasado Dios gobernó, y en el tiempo presente sigue gobernando, y en el futuro gobernará. Él nos libró, nos libra y también nos librará. Él es el mismo ayer, hoy y mañana. Hubo un ayer donde yo no estaba, pero Dios estaba. Hay un hoy que yo estoy y Dios está. Y hay un mañana donde Dios estará y me prometió que yo estaré con Él. ¿Por qué te abates dentro de mi alma mía? Decía el salmista. David decía, el día que temo, yo en ti confío. Así que el antídoto contra el temor es la confianza. La confianza en el Señor, amados. Yo bendigo a Dios por los pensamientos de Dios. El conocer que Dios es soberano, que lo sabe todo, que se vale de todo, que aunque Él no sea el que inventó algo o el que hizo algo, aunque sea el hombre o el diablo o la circunstancia que hayan creado una situación, no importa, es lo mismo. Aunque no se haya originado en Él, Él va a usar eso para bien, especialmente de sus hijos, porque a los que aman a Dios, óyelo bien, tú lo sabes el texto, tú lo has leído, tú lo has buscado muchas veces en los púlpitos, pero una cosa es escuchar, otra cosa es vivir. Yo vengo a decirte hoy que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque a los que aman a Dios, son dirigidos por Dios. Sus vidas son gobernadas por Dios. Amén. Dios no puede ser vencido de lo malo. Dios se ríe, como se rió en el Salmo 2, cuando ve a los hombres tratando de estorbar los caminos suyos y de oponerse a sus consejos. Mis amados, estamos seguros. Dios está con nosotros. Todo lo que sucede es parte del plan de Dios. Tiene un propósito. Entonces, lo importante ahora aquí es tomar una actitud humilde, serena, tranquila, consecuente, valiente, con entendimiento, con sabiduría, con serenidad, pero también con una actitud de misericordia y de compasión hacia aquellos que no conocen a Dios y que están siendo afectados por esta situación. Qué hermoso es conocer a Dios, pero cuán maravilloso es cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Y no solamente tenemos el pensamiento de Dios, sino que Dios obra en nosotros. Y las obras de Dios nos siguen, se manifiestan, se ven, glorifican a Dios, nos bendicen a nosotros y también a los demás. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén.